¿Qué tal, caseros? Bienvenidos a Ryuse Comics. Hoy les traigo Sorcerer Supreme número 5, con guion de Steve Orlando y arte de Bernard Chang. Por aquí les dejo la lista de reproducción. Espero que les guste harto. La historia comienza en Londres, en el Sanctum Sublimium. Agatha Harkness protesta ante el archimago porque quería la suite ejecutiva. Él le aclara que esto es el Healing Sanctum, el santuario sanador, que él no es el hotelero supremo. Agatha le responde que está bien que se haya reformado, pero que ser aburrido también es un crimen. Le asegura que se encuentra bien, y que lo de los Vishanti fue apenas una reprimenda leve. Archimago reconoce que su ingenio ha cicatrizado bien, y, con un suspiro, le pregunta a Wanda si Agatha es siempre así. Wanda admite que no siempre, a veces es difícil de soportar. Agrega que tendrá que escucharla quejarse durante años de ese alojamiento. Agatha replica que se lo ha ganado, y le recuerda cómo funcionan las cosas. Cuando una entidad antigua ataca, se busca a seres más poderosos para que intercedan, y luego esa deuda se paga durante siglos. Archimago se burla de tanta palabrería, y la acusa de no haber jurado ese Uruat por altruismo, sino para salvarse a sí misma. Agatha explica que convocó a los Vishanti porque el Otter amenazó a su aquelarre, pero decidió cargar sola con el peso del Uruat para protegerlos a todos. Y no se arrepiente de ello. Wanda menciona que, hace siglos, las hermanas de Agatha sobrevivieron gracias a su decisión, pero que ella sigue viva. Así que la deuda está saldada. Agatha comenta con sarcasmo que ha descubierto su plan. Wanda se sienta junto a ella y le dice que si todo fue una maniobra para liberarse del Uruat, la próxima vez solo tiene que pedir ayuda. Le recuerda que es su amiga, aunque apenas conoce una fracción de todo lo que ella ha vivido. Luego le pide que se una a su gabinete. Agatha bromea con que entonces Wanda estaría obligada a escucharla, pero concede que quizás encontraría cierta alegría en hacer eso con ella, por un tiempo. En eso, Wanda recibe un mensaje telepático urgente de Clea Strange, la Sorcerer Supreme de la Dark Dimension, la Dimensión Oscura, quien le dice que se encuentran bajo asedio. Wanda nota que la señal es débil y entrecortada, como si algo interfiriera con ella. Algo, o alguien. El temible Dormammu. Clea le explica que su tío está herido y busca alimentarse del poder de su propio linaje, dispuesto a destruir ese mundo con tal de conseguirlo. Mientras protege a Donna, le dice a Wanda que su media hermana rebosa de magia salvaje y que Dormammu sabe que Clea daría su vida por protegerla. Por eso él ha traído un perro rabioso para mantenerla ocupada. Su Blazing Hound, su sabueso llameante, una criatura sin mente nacida del Diableri, el dios primordial del caos. Mientras Clea lucha contra la bestia, Dormammu intenta capturar a Donna, asegurando que hay un fuego dentro de ella demasiado grande para que lo controle, pero que él nació para ejercerlo. Donna le responde desafiante que es una lástima que no pueda tenerlo. Clea le explica a Wanda que la bestia de Dormammu es caos total, y que quiere tenerla ocupada protegiendo a su gente, mientras él devora a Donna. Wanda no pierde tiempo con una respuesta, porque solo hay una que Clea quiere recibir. Y debe dársela en persona. Wanda aparece a través de un portal y le advierte a Dormammu que debe alejarse de Donna de inmediato o sufrir después. Añade que ha traído a su propio perro, uno que se preocupa profundamente por su sobrina. Bats, el perro fantasma, surge junto a Donna, listo para sacarla de ahí. Bats sujeta a Donna y se la lleva volando. Donna coopera, pero le exige que, cuando todo eso haya terminado, le muestre la pancita. Mientras tanto, Dormammu aplasta a Wanda contra el suelo, llamándola impostora. Wanda evalúa la situación. Donna está a salvo. Clea se encarga del sabueso, así que Dormammu se ocupa de ella. Harta de que la llamen impostora, se abre paso atravesando la mano de Dormammu. En el otro extremo, la bestia rompe la cadena con la que Clea había rodeado su cuello. Clea declara que puede quebrar sus cadenas, pero que jamás la doblegará. Wanda le recuerda que la bestia es caos puro, y que una fuerza así de salvaje requiere que alguien la guíe. Wanda abre un portal justo a tiempo para desviar el ataque del sabueso. Clea reconoce el hechizo, una puerta de Azazel, un portal de azufre. El ataque del sabueso debe ir a otro lado. Mientras tanto, Dormammu se burla mientras regenera su mano. Los mortales poseen un poder que no deberían, y aún así insisten en proyectar sus limitaciones. A diferencia de ellos, él nació de la magia pura, y la materia no es más que un traje que viste, y puede remendar con facilidad. De pronto, otro portal aparece tras él,
y recibe el rayo óptico del sabueso de lleno en el rostro. Sin inmutarse, comenta que es refrescante, porque él mismo crió al sabueso y reavivó el fuego antiguo en su carne, por lo que ese infierno no hace más que alimentarlo. Pero prefiere comerse a los suyos, y está convencido de que la más joven de su familia no puede estar lejos. Dormammu se mueve entre las ruinas buscando a su sobrina. Le recuerda a Donna que esconderse es inútil, ya que posee más de 5 sentidos. Finalmente, la atrapa en su mano. Donna le exige que la suelte, pero él la sostiene en el aire, con la boca abierta, y le dice que el poder necesita usarse con precisión, una habilidad que ella no tendrá tiempo de desarrollar antes de ser consumida. Donna grita aterrada. Bats se lanza volando hacia ellos, recordándole a Dormammu que ella es solo una niña, pero que él es el mejor amigo del hombre. Luego posee el cuerpo de Donna y le explica que ella aún no sabe mucho de magia, pero que juntos saben lo suficiente. Donna y Bats lanzan un ataque que hace a Dormammu tambalear. Bats le pide que aguante, que ya casi terminan, pero señala también que su tío no ha cedido del todo. Wanda y Clea perciben un temblor en el plano astral. Dormammu ha sido herido, por lo que, si está distraído, nadie controla ya al sabueso infernal. La bestia ataca furiosa. Clea le pide a Wanda que refuerce el portal, lo único que mantiene contenida a la criatura. Wanda, por su parte, le pide añadir más capas de encantamientos porque, de lo contrario, la bestia lo atravesará todo. Pero de pronto el sabueso se detiene. El control de Dormammu sobre él se ha roto. Bats se burla de Dormammu. Su perro ya no ladra, pero tampoco muerde. Él ya no controla nada ahí. Dormammu se niega a aceptar la derrota y sujeta a Donna mientras exclama que no se dejará vencer por un perro fantasma. Wanda sabe que Dormammu es inteligente y se protegerá de un hechizo de teletransportación como el que usó antes. Sin embargo, un amigo suyo no hace mucho fue el Scientist Supreme, el científico supremo, y se enteró de miles de ideas en segundos. Como comentario, Wanda se refiere a Reed Richards. Esto se vio en One World Under Doom número 7. Wanda continúa con su explicación. Dado que el tránsito implica movimiento, Reed imaginó un intercambio espacial instantáneo. Un intercambio de cuerpos que no necesita contacto físico. Y compartió esa idea con ella, escrita en una servilleta. Wanda agrega que no desperdicia las buenas ideas. Usa un hechizo para intercambiar lugares con Donna, tomando a Dormammu por sorpresa, y le advierte que debería prestar más atención, mientras piensa que otra de esas ideas brillantes fue tomar té con Wong y aprender la técnica de la Agni Deva Palm, con la que lo golpea. Mientras tanto, del otro lado del portal, Bats aparece con Donna, comentando que el nuevo hechizo de Wanda fue asombroso. Clea le asegura que Wanda tiene la situación bajo control y le pide que libere a su hermana. Bats obedece de inmediato, bromeando con que es más difícil jugar con ella mientras la tiene poseída. Las hermanas se abrazan. Donna pregunta si todo ha terminado y si su tío Dormammu por fin se marchará a casa. Volvemos con Dormammu y Wanda. Mientras Dormammu se recupera, Wanda prepara un hechizo, mientras piensa en su título de Sorcerer Supreme. No es una impostora. Conoce el peso de su rol, y por eso escucha tanto a aliados como a enemigos. Dormammu señala que ella entiende muy poco sobre los de su clase, porque de lo contrario no le habría roto la mandíbula a alguien cuya carne es apenas una formalidad. Wanda responde que lo oyó fuerte y claro, y lo golpea en el pecho con otro hechizo. Dormammu, viendo que algo se ha formado dentro de él, pregunta qué clase de conjuro es ese y para qué sirve. Wanda responde que él dijo que no tenía ni carne ni corazón, así que ella le fabricó uno, y le advierte que ese órgano tiene un gemelo. De pronto, Dormammu grita de dolor. Mientras tanto, Donna sostiene un sonajero y pregunta si ese regalo es para ella. Wanda le explica a Dormammu que el artefacto se llama Donna's Delight, y que lo ha sincronizado con el corazón que ahora tiene Dormammu. A medida que Donna crezca como hechicera, el sonajero se transformará en un cetro, y cada vez que lo agite, causará un dolor insoportable a Dormammu si se encuentra en el mismo plano existencial que ella. Donna lo agita y pregunta si de verdad ocurrirá cada vez que lo haga. Debido a ello, Dormammu cae de rodillas rugiendo de dolor. Wanda le advierte que lo considere una advertencia y mantenga su distancia. Él responde que recibir misericordia de ella es un insulto y que validar su reinado está por debajo de él. Así que buscará su rejuvenecimiento en costas más vastas, acordes a su verdadera estatura, y se teletransporta hacia otra dimensión. Una vez que se ha ido, Clea y Donna se acercan.
Clea la felicita por su ingenio, pero Wanda no comparte el alivio y le pregunta cuántas personas resultaron heridas, cuántas vidas se perdieron. Clea responde que hay mucho que Wanda todavía desconoce y le pide que la deje hacerse cargo de las pérdidas. Más tarde, la gente celebra el festival como si nada hubiera pasado, mientras Donna y Bats juegan por los aires. Por su parte, Wanda y Clea flotan sobre la ciudad. Wanda entiende que Clea ha revertido el tiempo subjetivo y restaurado la ciudad entera, pero ella misma le explica que los Faltine no piensan en términos de reversión. Ella simplemente sujetó algo que estaba detrás en el tiempo y adelantó a la gente hasta ponerla a salvo. Una niebla curativa reparó el resto. Wanda responde que eso es inspirador y se considera afortunada por tenerla en su gabinete. Clea reconoce que Wanda también tiene sus momentos, ya que puso el dolor de Dormammu en manos de Donna. Añade que ama a Stephen, pero que su moralidad le ha impedido en ocasiones impartir justicia como debería. Wanda explica que Dormammu amenazó a una niña, así que le parece justo que, ahora, una lo amenazara a él. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Feragon. Wanda y Clea comienzan a hablar de sus experiencias criando niños. Wanda está feliz de que Donna esté floreciendo, pero admite sentir envidia, porque tiene una edad que nunca pudo ver en sus propios hijos. Clea intenta reconfortarla, recordándole que los tiene ahora, pero Wanda lamenta haber perdido una parte enorme de las vidas de Billy y Tommy. Le dice que Tommy lo pasó muy mal, entrando y saliendo de centros juveniles, y ella no estuvo presente. Billy creció con amor, pero desearía haberlo criado ella misma. Cuando empieza a acusarse de egoísta, Clea la interrumpe. No lo es. Ella está feliz por el amor que Billy recibió, pero al mismo tiempo desearía habérselo dado ella misma. Añade que se casó con un humano, así que conoce bien ese tipo de contradicciones. Wanda reconoce que debería abrazar ese caos, pero no le resulta fácil. Además, no es el único caos con el que tienen que lidiar. Clea comenta que, ahora que Dormammu se fue, el sabueso es dócil, y juntas podrían destruirlo. Sin embargo, al ver a los niños jugar con él, Clea sugiere que una mascota puede enseñarle mucho a un niño. Wanda añade que también puede hacerlo con un estudiante. Nos movemos a Kalei, el Flickering Otherrealm. Amaranth ocupa un trono en medio de una sala semidestruida. Le dice a Wanda que no debería haber venido, y lo dice porque, literalmente, el lugar es un desastre. No entiende por qué Wanda quiere sumarla a su gabinete, cuando solo reconstruir Kalei ya es una carga enorme. Cada día trae responsabilidades que le impiden buscar a su padre, y ahora además quiere que cuide una mascota. Wanda sostiene al sabueso con una correa mágica, y explica que el perro hierve de caos primordial. Le dice que ella puede domarlo, porque es Afkap Mipiap, que significa, entre el poder, el equilibrio. Nadie mejor para ayudar a esa criatura. Amaranth intenta negarse, pero Wanda la interrumpe. No hay muchas personas a quienes confiaría el cuidado del sabueso, y Amaranth es una de ellas. Ante eso, Amaranth reconoce que le ha puesto las cosas fáciles en el pasado, y le agradece su confianza. Wanda reflexiona que Amaranth no lo sabe, pero la confianza es el regalo más valioso que le queda. Luego de todo lo que ha hecho para provocar a las grandes fuerzas del universo, nos movemos al planeta Moritarga, envuelto en cadenas mágicas. Una voz comenta que sus carceleros han parpadeado y que la Gate of Ancient Will ha caído. El peso muerto del mundo entero se ha levantado apenas 1 milímetro, pero eso bastó para aflojar las ataduras que lo aprisionaban, y que la vergüenza de los Vishanti se agita otra vez. Un eslabón se quiebra, y la voz anuncia que, tras eones de cautiverio, las cadenas por fin se han roto. Y que Extinction King, el rey de la extinción, por fin ha despertado. Ahí vemos a este nuevo ser cósmico, una figura de luz azul con armadura dorada que destruye todas las cadenas que lo contenían, y que aparece por primera vez en los cómics de Marvel. Como comentario, los Vishanti revelaron en números pasados que Extinction King es una amenaza primordial ligada a una antigua guerra, donde usaron Extinction Weapons, armas de extinción, como Deathblood, también llamado el Other, que causó el gran cataclismo que hundió Atlantis. Ellos ocultaron su culpa presentándose como salvadores, mientras contenían una crisis nacida de su propio fracaso. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos: la primera pesadilla ataca. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me deja una sensación bastante buena.
Dentro de todo el caos mágico, sí se siente que hay una intención clara de seguir empujando a Wanda como Sorcerer Supreme de una forma activa. No solo como alguien con mucho poder, sino como alguien que carga responsabilidades por todos lados. Y aún así, da un paso al frente cada vez que la llaman. Y aquí eso se nota desde el arranque, porque apenas termina una tensión con Agatha, ya tiene que responder al llamado de Clea. O sea, no hay descanso para ella, y siento que el cómic sí logra transmitir ese peso. Lo que más me gusta es justamente la dinámica entre Wanda y Clea. Sus escenas juntas tienen fuerza, pero también corazón. No solo están peleando contra una amenaza enorme, también comparten esa conversación más íntima sobre los hijos, la pérdida y esa clase de maternidad marcada por contradicciones. Esa parte se siente muy genuina y le da bastante alma al número. Además, Bats y Donna le suman muchísimo carisma a todo el episodio, y la verdad, su presencia hace que varias escenas pesadas respiren mejor. Con Dormammu estoy dividido. Como villano, sigue imponiendo por presencia, por historia y por lo que representa, sobre todo cuando entra dispuesto a usar a Donna para restaurarse. Eso lo hace ver cruel y bastante desagradable, pero al mismo tiempo, sí me queda esa sensación de que ha perdido algo de aura. Wanda lo derrota de una manera creativa y muy fiel a esta etapa del personaje, usando ingenio, recursos aprendidos de otros y una solución bastante retorcida con el sonajero de Donna, y eso me encanta. Pero no sé, también me quedé pensando en si el número lo rebajó demasiado para hacer lucir mejor a Wanda. Puede funcionar como una humillación merecida, o puede sentirse como que ya no intimida tanto como debería. También sigo teniendo esa duda con Agatha, porque aporta muchísimo al tono y su relación con Wanda siempre es interesante. Pero todavía no termino de comprar del todo tanta confianza después de todo lo que ha pasado. Y entre Amaranth, el Sabueso y el despertar del Rey de la Extinción, se siente que esta serie quiere llevar a Wanda a lugares cada vez más grandes e intrigantes. La pregunta es si todo este gabinete realmente la va a fortalecer para lo que viene, o si está reuniendo piezas justo antes de que explote algo mucho peor. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.